días, séptimo. Vamos a empezar el día de hoy, 2 de abril del 2020. Vamos a ver lo que son las reglas de divisibilidad. Eso es saber cuándo un número se puede dividir entre otro número. Y para ahora vamos a ver estas tres: divisible entre 2, divisible entre 3 y divisible entre 5. Vamos a empezar con divisible entre 2. Dice, todo número que termine en 0 y un número par. O sea, todo número que termina en 0, en 2, 4, 6 y 8 se pueden dividir entre 2. Entonces usted nada más se tiene que fijar. Si un número se cumple estas reglas, entonces se puede dividir entre 2. Divisible entre 3. ¿Qué tiene que hacer? Todo número que, al sumar sus dígitos, el resultado de dicha suma es múltiplo de 3. ¿A qué se refiere que sea múltiplo de 3? Que está en la tabla del 3, por decirlo así. Entonces, cuando a usted le dan un número y quiere saber si se puede dividir entre 3, usted suma los dígitos. Por ejemplo, que sea 54. Los dígitos serían 5 y 4. Usted lo suma. 5 más 4 da 9. 9 está en la tabla del 3, sí. Entonces sí se puede dividir entre 3. Todas las divisiones estas. Por ejemplo, 101. Los dígitos serían 1, 0 y 1. Si usted lo suma, 1 más 0 da 1. Y más 1 serían 2. Y 2 está en la tabla del 3, no. Entonces ese número no se puede dividir entre 3. Y divisible entre 5, dice todo número que termine en 0 o en 5. Entonces la más fácil sería la entre 5. Todo número que termine en 0 y en 5. Vamos a hacer esta práctica que viene aquí. Unos ejemplos. A usted le dicen que a ver si 120 se puede ir entre 2, entre 3 o entre 5. Y hacemos lo mismo con cada uno de ellos. Vamos a ver si hay que colocar si se puede ir entre 2, entre 3 y entre 5. Vamos a empezar con el 120. 120 se puede ir entre 2. Entonces usted se tiene que fijar en las reglas. Sí, ¿por qué razón? Porque termina en 0. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a colocar que sí. Vamos a colocar sí se puede. Ahora vamos a ver si se puede ir entre 3. Para que se pueda ir entre 3, usted tiene que sumar los dígitos. De aquí los dígitos serían 1, 2 y 0. Sumemos 1 más 2 son 3. Y 3 más 3 da 3. Y 3 está en la tabla del 3, sí. Entonces sí se puede ir entre 3. Y entre 5, ve que termina en 0. Entonces sí se puede ir entre 5. Todo número que termine en 0 o en 5 se puede ir, entonces sí. Muy bien. Ahora vamos con el otro número. 788. Hay que ver si se puede ir entre 2, entre 3 o entre 5. Empecemos. ¿Se puede ir entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en un número par, que es el 8. ¿Se puede ir entre 3? Vamos a ver, los dígitos serían 7, 8 y 8. Sumemos. 7 más 8 son 15. Y 15 más 8 son 23. 23 está en la tabla de 3. No, entonces este no. Y entre 5, ¿termina en 0 o en 5? No, entonces no se puede ir entre 5. Hacemos lo mismo con el 519. Hay que ver si se puede ir entre 2, 3 o 5. Entre 2, a ver si termina en número par. Entre 3, a ver si al sumar sus dígitos está en la tabla de 3. Y entre 5, a ver si termina en 0 o en 5. Empecemos con el 2. ¿Se puede ir entre 2? No. ¿Por qué? Porque no termina en 0 ni un número par. Ya no. Ahora vamos con entre 3, hay que sumar los dígitos. Entonces tenemos 5 más 1 son 6, 6 más 9 son 15. Y 15 está en la tabla del 3, sí. Entonces no. ¿Y entre 5? No. ¿Por qué? Porque no termina en 0 ni en 5. Entonces vamos a la última. 4010. Aquí a ver si termina en 2,
3 y 5. Ahí sí se puede dividir entre esos números. Vamos a ver si entre 2, si termina en 0 o un número par. Entre 3, usted tiene que sumar sus dígitos, a ver si el resultado de la suma está en la tabla de 3. Y entre 5, a ver si termina en 0 o en 5. Entonces empezamos. ¿Se puede ir entre 2? Sí. ¿Por qué razón? Porque termina en 0. Entre 3, vamos a contar sus dígitos. Los dígitos son 4, 0, 1 y 0. Los contamos. 4 más 0 es 4. 4 más 1 son 5. Y 5 más 0 es 5. Y 5 no está en la tabla de 3. Entonces, ¿y entre 5? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Entonces eso sería aplicando las reglas de divisibilidad. El siguiente tema es utilizar estas reglas en el siguiente tema, en factorización prima. Vamos a ver qué significa la factorización prima. Dice así: es cuando un número se puede expresar en factores primos, es decir, cuando un número se representa por la multiplicación de números primos. Entonces eso sería cuando usted le da un número y usted lo tiene que representar en números primos. ¿Cuáles son los números primos? Algunos números primos son el 2. El número 2 es el único número primo que es par. Entonces, algunos números primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, y ahí sigue hasta el infinito. Los números primos son números que nada más tienen dos divisores, 1 entre ellos. Entonces, cuando usted le da un número, que a usted le dicen que lo represente en factores primos, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Entonces, usted tiene que descomponer el número, o sea, expresarlo en números primos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a factorizar este número 270. Entonces vamos a colocarlo aquí 270. Y usted lo tiene que factorizar. Entonces vamos a trazar aquí este número. Vamos a colocar la línea. Y usted lo tiene que empezar a factorizar. Quiere decir, a ver si este número tiene mitad, le saca mitad. Y aquí coloco el resultado. Después a ver si tiene mitad, y si no tiene mitad, lo divide entre 3. Y coloco aquí el resultado. Después sigue viendo si se puede ir entre 3. Y aquí coloco el resultado. Y así tiene que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto. Ahora sí. 270 tiene mitad, sí, porque termina en 0. Entonces vamos a sacarle mitad. Sacarle mitad. Vamos a poner aquí color azul para que sea mejor. Ya estos resultados de aquí vamos a ponerlos de color azul. Si tiene mitad, sí. Y la mitad, 270, serían 135. 135 tiene mitad, no, ¿por qué? Porque no termina en 0 ni un número par, pero sí se puede dividir entre 3, porque si usted suma los dígitos 1 y 3 son 4, y 4 más 5 da 9, entonces sí se puede ir entre 3, entonces vamos a colocar aquí que se puede ir entre 3. Y usted hace la división, 135 y entre 3. Si no la sabe hacer mentalmente, entonces usted me tiene que hacer la división aquí a la par. Y eso daría 45. 45 se puede ir entre 3, ¿sí? Quedaría 15. 15 se puede ir entre 3, ¿sí? Quedaría 5. Y 5 se puede ir entre 3, no, pero sí se puede ir entre 5. Entonces quedaría aquí 1. Vamos a ver aquí. Solo a colocar. Ahora sí.
Ya este número de 270 lo factorizamos en números primos. Ve que de este lado solamente tiene que quedar números primos. Este número se descompuso, digamos, en estos números. Ahora, hay que expresarlo en forma de potencia. Y esto va a quedar así. Así. Entonces 270, ve que aquí hay un 2, aquí está el 2, lo va a multiplicar por el 3, pero ve que ¿cuántos 3 hay? Hay 3, pues sería 3 a la 3 y por 5. Entonces, siempre este número le vamos a sacar la factorización prima, por eso se llama factorización, porque la palabra factorización viene en la palabra factor, y factor así se le llama la parte de una multiplicación. Entonces van a quedar multiplicación, entonces va a quedar 270, lo mismo que decir 2 por 3 a la 3 por 5. Entonces vamos a trazar la línea. Tenemos 2880. Vamos a trazar la línea y empezamos. 2280 se puede ir entre 2. Sí, ¿por qué? Porque termina en 0. Pues vamos a colocar aquí el 2. 2280 dividido entre 2, eso va a quedar 1440. Ese 2440 si puede ir entre 2, sí. Entonces usted, para que le sea más fácil, usted va haciendo las divisiones ahí, ¿verdad? Bueno, si no las puede hacer mentalmente, las tiene que ir haciendo aquí a la par. Entonces la mitad de 1440 dividido entre 2, y eso va a quedar 720. El 720 tiene mitad, sí, termina en 0, entonces le sacamos mitad. Y la mitad de 720, eso sería 360. 360 tiene mitad, sí, entonces le sacamos mitad. Y la mitad de 360 sería 180. 180 se puede ir entre 2. Sí, entonces lo hacemos. Vamos a hacerlo en 2. Y eso va a quedar 90. 90 tiene mitad, sí, porque termina en 0. Sacamos mitad. Y eso va a quedar 45. 45 se puede ir entre 2, no. ¿Por qué? Porque termina en 5. Entonces, el siguiente número primo después del 2 es el 3, entonces vamos a intentar dividirlo en 3. Vamos a ver si se puede. Los dígitos de 4 y 5 son, usted los suma. 4 más 5 da 9. ¿Se puede ir entre 3? Sí. Entonces esto lo divide entre 3. Quedaría 15. 15 se puede ir entre 3. Quedaría 5. Y 5 se puede ir entre 5. Y quedaría 1. Vamos a colocar aquí el 1. Ya el número 2880 ya lo factorizamos en números primos. ¿Cuántos 2 quedaron? Va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a quedar 2 a la 6. Por, ¿cuántos 3 son? 2. Entonces va a quedar por 3 a la 2 y por 5. Entonces, vamos a ver. Entonces el resultado va a quedar así. Entonces tenemos 2 a la 6 por 3 a la 2 por 5. ¿De dónde salió ese 2 a la 6? Pues usted cuenta los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La base es un 2 y son 6. El siguiente número es un 3, pero son 2, entonces lo coloca como exponente. Y el 5, que solo hay 1. Entonces 2880 es lo mismo que decir 2 a la 6 por 3 a la 2 por 5. Séptimo, ese sería el tema de hoy. Primero vimos las reglas de divisibilidad de 3 números entre 2, 3 y 5. Y después vimos el tema de la factorización prima. Usted tiene que hacer las divisiones y se tiene que saber las reglas de divisibilidad para que usted lo haga más rápido. Dios los bendiga y se cuidan todos.